Bueno, pues señoras, señores, amigos de La Rioja Directo, este es el único ratito de la semana en el que aquí en Platón nos podemos sentar porque abrimos la tertulia virtual los miércoles, un rato para debatir, para compartir opiniones, para discrepar y sobre todo para dar la bienvenida, aunque sea eso, a través de las videollamadas, a buenos amigos que son también parte de esta cadena de televisión. Ahí los tenemos, Pío García, Laura Ramírez, Javier Granda, que van a formar parte hoy de esta tertulia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Buenas. Muy bien, aguantando. Bueno, lo primero, Javier, que es tu primera tertulia virtual. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo has venido y cómo has vivido estos meses tan extraños de pandemia? Yo he estado pendiente también de tus publicaciones en redes sociales. No has relajado el espíritu reivindicativo, eso está muy bien, pero vaya panorama, vaya situación, no solo regional, nacional, internacional, ¿no? Bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta que mandamos muy poco. No solamente nosotros en nuestras vidas y en nuestro entorno, sino los gobernantes, los poderosos, que no mandamos nada. Es que unos bichos que vivían en el mundo cuando ni siquiera había oxígeno, y luego ya, con perdón de la expresión, pues lo fastidiamos nosotros cuando nos hicimos presente en el mundo, pues nos hemos dado cuenta que son ellos los que mandan y que hay que adaptarse a esa nueva realidad y desde luego con mucha prudencia, yo eso lo digo siempre porque incluso he estado manifiestamente en contra de algunos planteamientos de abrir fronteras, tan temprano. Me parece que hemos ido excesivamente deprisa. Ahora entramos con eso porque es muy interesante, pero está bien la reflexión tuya inicial, esto de que ni éramos invulnerables ni desde luego lo vamos a ser, ¿no? Así es. Ahora entramos con ese asunto que está de absoluta actualidad, el final del estado de alarma, la reapertura de las fronteras autonómicas y el libre tránsito por todo el país. Pío, muy buenas. Muy buenas. Te vemos ahí. ¿Cómo observas tú los últimos días o las últimas semanas de la gestión, sobre todo política sanitaria del coronavirus? A ver. Pues un poco estoy como Javier, como basculando entre las ganas de recuperar una cierta normalidad y el temor a ir demasiado rápido. Es un temor visible, yo creo que además se añade pues el hecho indudable de que aunque aquí, por ejemplo, en La Rioja no se produzcan contagios o no está habiendo contagios, el virus está circulando por ahí, ¿no? Y está circulando y nada nos impedirá que surja un nuevo brote, con lo cual yo creo que debemos tener todos un poco de precaución. Y yo, que por mi labor paternal alguna vez he tenido que frecuentar algún parque, estoy viendo cómo, pues efectivamente, mucha gente parece como que esto ya estuviera vencido, ¿no? Y no es así, no es así. Claro, no he abordado vuestra faceta personal. Tú con un hijo en edad escolar, conectado, ¿no? Teleestudiando, no teletrabajando, sí. Teleestudiando. ¿Qué tal lo habéis llevado también, ahora que ya el curso está prácticamente terminado? Él lo ha llevado estupendamente. Yo creo que los niños se han adaptado fascinantemente bien a esta situación. Es decir, yo creo que a mí me parece que el verdadero problema de esta pandemia han sido sobre todo las personas mayores, de las que con cierta frecuencia nos olvidamos. Claro. Los niños, yo por mi experiencia y por no solo la mía personal, sino por otros padres con los que hablo, han sobrellevado el confinamiento y el teleestudio y tal con mucha tranquilidad y sabiendo adaptarse bien a las situaciones. Los niños tienen una capacidad de adaptación increíble, muy superior a la que tenemos nosotros. Siendo además casi a veces maestros de los mayores, en cuanto a tecnología, conexiones, aplicaciones, ¿verdad? No lo dudes, yo estoy aquí gracias en parte a que él me ajustó unas cosas que yo no tenía ni idea. Laura, la oímos por ahí reír porque algo de esto sabe, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Laura? Sí, porque me ha pasado lo mismo, me han conectado ellas, cuando yo he llegado ya estaba todo puesto. Sí, van mucho más deprisa. Yo creo que también coincido con Pío, que se adaptan muchísimo más rápido. Yo creo que el truco en mi caso, pues prácticamente adolescentes, pues ha sido mantener unas rutinas de levantarse, y en eso nos han ayudado mucho los profes porque al fin y al cabo tenían unos horarios de conexión y entonces tenían que pues levantarse de la cama, hacer todo, tener sus clases por la mañana y luego por la tarde pues ya permitíamos un poco de relax, un poco de deporte, hacíamos un poco de todo, la timba del parchís, los aplausos, en fin, todo iba medido con horas y entonces era mucho más fácil organizarse y que los días pasaran así. Mi hija mayor estuvo
50 y tantos días sin salir de casa. Con 15 Fíjate. años es complicado decirle a una cría que pase eso, y con la otra tuve que ir un día al centro de salud. Pero bueno, la mayor, efectivamente, 50 y tantos días sin salir de casa y lo llevo bien, no ha habido ningún problema. Cómo me alegro. Y sobre el Sí. asunto que ya Javier, que es desde luego certero siempre en sus reflexiones, planteaba en su primera intervención, la prontitud o no, como decía también Pío, ¿no? El debate entre abrimos, relajamos, activamos la economía, abrimos fronteras. Venga, vamos ya con este asunto. ¿Qué pensáis, Laura? ¿Cuál es tu sensación? Pues el gran debate. Al principio, bueno, hubo que priorizar y correctamente la salud, pero después pues todo el mundo se ha dado cuenta y nos hemos llevado las manos a la cabeza que hay muchísimos sectores, sobre todo todos dependiendo del turismo, que bueno, pues que realmente la ruina venía en camino si no estaba ya, con lo cual hubo que acelerar el paso, y de ahí pues un poco lo que han dicho mis compañeros, que entre querer recuperar la normalidad a que se abra todo de repente, pues asusta. El otro día, cuando veía venir a todos los turistas alemanes a Mallorca, pues me llevaba un poco las manos a la cabeza, porque mi hermano vive en Bilbao y todavía no ha venido, y Claro. entonces las familias no nos hemos podido encontrar, y realmente, bueno, pues los alemanes están viniendo a veranear. Pues con un poco de miedo y con un poco de optimismo a la hora de que, bueno, todos los sanitarios están diciendo, y la gente que entiende de este dichoso virus, si entendemos alguno algo, que la carga viral es cada vez más pequeña y que parece que eso sí que nos va a dar un poco de tregua. Pero, por otro lado, pues hombre, asustados con los nuevos brotes de Bilbao y de Vitoria, incluso con el de Pekín, que parece que está lejos, porque en diciembre estaba todo muy lejos y está todo muy cerca. O sea que no podemos relajarnos nada. Está bien. Javier, tú ya lo decías, para ti quizás demasiado pronto este fin del estado de alarma, esta apertura de las fronteras autonómicas de nuestras regiones. ¿Cuál es tu sensación? Pues sí, porque efectivamente las cosas que yo creo que empezaron bien, hubo un buen planteamiento por parte de los gobiernos autonómicos y el gobierno del Estado, pero luego creo que la última parte del proceso ha habido mucha presión económica para que las medidas fueran otras, ¿no? Y yo lo que tengo que decir, que sabéis que soy un defensor de la sanidad pública de pies a cabeza, es que sin salud, ¿para qué queremos una economía en mejores condiciones? Sin salud y sin vida, ¿para qué queremos una economía? Por tanto, todo el mundo tiene que ser consciente de que lo primero es esto, ¿no? Y una vez resuelto, pues poco a poco ir abriendo la mano para que el virus no nos pegue un sopapo, que ya nos ha pegado uno y ya se ha dicho antes, pero como nos vuelva a pegar otro y haya un rebrote en nuestro país o en nuestra región, nos vamos a pasar mal, ¿no? Y sobre todo, pues porque yo también observo por ahí, como decía Pío, ¿no? Que hay alguna gente que se toma esto muy poco en serio, ¿no? Y las indicaciones de las autoridades sanitarias están para cumplirlas. Quiero recordar simplemente los problemas que genera el coronavirus, no en el momento en que estás infectado con él, sino después. Las secuelas gravísimas, ¿no? Para mucha gente también. Las secuelas gravísimas que tiene, ¿no? En la respiración, en la movilidad, en los órganos vitales del cuerpo. Por tanto, no es ninguna broma. Yo insisto en que hay que ser prudentes, no hay que acojonarse, con perdón de la expresión, y quedarse en casa, ¿no? Pero bueno, ser prudente y tomarse esto muy en serio. Claro, mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad, y en esta idea, Pío, tú que escribes también y que reflexionas también muchas veces sobre las anécdotas que son categorías, lo de las piscinas de nuestros pueblos es más que una anécdota, ¿verdad? Es un símbolo y es algo que muchos vecinos, como decías tú muy bien, tienen esa balanza, ¿no? Entre el riesgo y el verano, entre la seguridad sanitaria y las ganas de disfrutar, ¿verdad? Sí, pero fíjate que las piscinas me suponen reflexiones encontradas. A ver. Por ejemplo, porque ya me he encontrado en algún pueblo con gente que me ha dicho, oye, van a cerrar las piscinas este verano. ¿Qué van a hacer los chavales? Porque los chavales no se van a quedar en casa sudando, se van a ir al río.
en manada. Y en el río no hay posibilidad ni de controlar aforos, ni de controlar distancias de seguridad, y los ríos son muy peligrosos. Incluso ríos que parece que son un hilito de agua en el que no puede pasar nada, pues el baño en los ríos es algo potencialmente peligroso. Claro. Entonces me da miedo que lo de las piscinas, en aquellos lugares en los que las cierren, no genere un efecto perverso. Y eso es lo que me hace no tener las ideas demasiado claras, Claro. o ver el miedo el que puede suponer el hecho de esa medida de seguridad que puede ser cerrar las piscinas, ¿no? Probablemente Claro. las piscinas, lo que pasa es que sería más costoso, pero probablemente hubiera sido mejor, o sería mejor, abrirlas con control de aforo y un cierto respeto prudencial por todas las partes, tanto por la administración como por los usuarios. Claro. Laura, algo sobre el verano, las piscinas, nuestros pueblos, que Sí. ahora nos ven muchos espectadores en muchas localidades que no van a tener piscinas. Hay algunos pueblos que sí las van a abrir, otros que no, ¿eh? Yo creo que es por el coste añadido que supone, porque claro, tienen que tener alguien que controle el aforo, que controle la limpieza de las instalaciones, pero estoy totalmente de acuerdo con Pío. ¿Qué hacemos con los críos que no se puede quedar en casa? No los podemos volver a confinar así de manera especial en un verano que efectivamente se tienen que bañar. Y yo creo que, fíjate que en las últimas semanas creo que se está poniendo muy de moda el iregua, que la gente está bajando al iregua como íbamos antes con la cestita del picnic, pero realmente yo creo que unas piscinas controladas, bien el aforo controlado, con un responsable, con una sanidad en condiciones, es lo adecuado para este tipo de cosas. Además hablaban que, bueno, por lo menos en las piscinas tienen el sistema de limpieza, que creo que es además obligatorio, y cosa que en otro tipo de aguas pues probablemente no lo haya. Sí que es verdad que ayer a mí me anunciaron que el González La Casa ya se abre para el disfrute de todos, y por lo menos va a desahogar un poco la zona de Cameros, porque sí que me consta que hay un montón de piscinas de los pueblos de alrededor que no van a abrir, con lo cual, bueno, pues probablemente se saturará también el González La Casa, que es otro problema, que ahí donde se pueda uno bañar, pues va a haber problema de saturación, y quizás no pueda haber distancia. Y entonces yo creo que los pueblos tendrían que haber hecho el gran esfuerzo de haber abierto todas las piscinas con las condiciones, con los requisitos necesarios. Qué complicado ese equilibrio que decíais, ¿no, Javier? Sí. Esto tú lo sabes bien, que tienes contacto con muchas personas, vecinos del Cortijo, de otras localidades, para las que las piscinas en verano son casi como el colegio, ¿no? Cuando se cierra un colegio es mucho más que una instalación que echa el cierre. Cuando unas piscinas en verano no se pueden disfrutar, yo creo que también va de esto, ¿no? Del poder simbólico que tiene una instalación en una localidad o en un barrio. ¿Cuál es tu sensación? Bueno, yo coincido con lo que se ha dicho, ¿no? Me acordaba cuando Laura hablaba de Iregua, de la Fuente de los Zapateros, que yo voy con cierta frecuencia a la Fuente de los Zapateros a echar un traguito de agua cuando voy andando por ahí con la bici, ¿no? Ajá. Y es verdad que se ve mucha más gente por ahí ahora, ya tomando el sol en la hierba excelente que se está, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es un problema que debe de resolverse, porque además debajo de este problema, hablo por ejemplo del Cortijo o de pueblos mucho más pequeños que tienen piscina, hay otras cosas, hay otros problemas de soledad de los pueblos, y que finalmente, llegando el verano y abriendo las piscinas, es un lugar de encuentro de todos los vecinos del pueblo y de los que vienen de fuera, ¿no? Que también, bueno, pues tienen derecho a este disfrute. A mí me parece que efectivamente aquí ha habido un problema de coste. Al menos es lo que ha dicho el ayuntamiento en el caso de Logroño, y me imagino que en el caso de los distintos pueblos. Los problemas de costes no pueden poner en peligro la salud de la gente. Y eso el gobierno debiera de pensarlo, o los gobiernos municipales debieran de pensarlo, y si es necesario, rectificar. Y Pío, observamos que cualquier decisión política, por pequeñita que pueda parecer aparentemente, bueno, pues genera sus reacciones, ¿eh? El ciudadano, no sé si está especialmente concernido, muy sensible, radicalizado, como vemos también el lenguaje político en el Congreso, pero bueno, cualquier cosita nos hace reaccionar. Igual es porque hemos estado confinados y ahora desparramamos, ¿no?, con cualquier decisión que no sea de nuestro agrado, ¿eh? Hombre, radicalizado desde luego, polarizado seguro, pero es que estas cosas, por ejemplo las piscinas, los parques, el comienzo del curso escolar, no es alta política, es pequeña política de la que nos afecta a todos mucho. Es decir, aquí no estamos hablando de grandes constructos ideológicos, claro,
estamos hablando de cosas que nos afectan personalmente, que afectan a nuestros hijos, a nuestros mayores, y eso hace que efectivamente las opiniones sean muy acaloradas, ¿no? Valga el símil con lo de las piscinas. El símil veraniego, muy bien. El símil veraniego. Así que supongo que sí. Desde luego, es que da la impresión a veces de que las autoridades están marcando unas cosas, pero la realidad va por otro lado. Entonces, por ejemplo, yo me hacía esta reflexión cuando os he contado antes que he ido al parque alguna vez estos días y tal. Sí. Y entonces estaban hablando de cómo comenzar el curso, que si distancias de seguridad, que si mascarillas, que si filas de pupitres, y yo eso lo entiendo. Pero luego ves al parque y estaban todos los chavales juntos, sin mascarillas, jugando al fútbol, sentados todos en los bancos. Entonces dices, es como si viviéramos una doble realidad, ¿no? Eso es lo que decía Laura, de los turistas extranjeros ya que pueden aterrizar o han podido en algunas zonas del país y nosotros no podemos viajar a ver a nuestros familiares o seres queridos. Hablando de política, y entramos ya en este capítulo, lo decía yo, lo introducíamos, polarización de las posiciones de los partidos, tensión en el Congreso que hemos vivido también, y esto cuando se cumple, Laura, el primer año de los nuevos ayuntamientos y se va a cumplir enseguida en agosto el primer año del Ejecutivo riojano. La primera reflexión, polarización, tensión, radicalización en los discursos, parece que en los últimos días se empiezan a entender un poco, ¿no? PSOE con PP, Ciudadanos entrando también ahí al juego. ¿Cuál es tu opinión? Pues que esto tenía que venir de un momento a otro, es que si no venía, yo creo que en general, lo que dice Pío, vamos cada uno por un lado, porque yo creo que nuestros políticos tienen que entender de una vez por todas que tienen que responder a nuestros llamamientos y al consenso. Es decir, ellos, hay parlamentos, el Parlamento riojano, el Parlamento nacional, me da igual, hay muchísimos partidos nuevos, hay muchísimas tendencias, muchísimas posiciones y están llamados a entenderse. De ahí la variopinta selección de diputados que hay. Claro. Quiero decir, cada uno tiene su propia línea de acción, pero se va a ver modificada totalmente. Y es que no se pueden llevar a cabo las mismas políticas que estaban pensadas hace un año o en agosto, por ejemplo. No pueden llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es que los presupuestos van a ser modificados porque son unos presupuestos, te voy a decir de emergencia, pero casi. O sea, estamos en una situación en la que va a haber que destinar partidas muy diferentes a lo que estaba planeado. La reforma laboral, pues no se va a poder hacer íntegramente. Hay muchísimos francos que no van a poderse llevar a cabo, porque ahí que incluso el Parlamento Nacional y el partido en el gobierno, con su coalición, ya esté diciendo vamos a frenar, vamos a cambiar y mirar, porque tenemos que mirar también a la derecha. Es que tienen que hacer unos presupuestos de consenso, si no, estamos abocados al fracaso. El tono que se sigue y sigue habiendo es que no es el que la sociedad quiere, y no hemos votado a los políticos para que sigan en el tono bronco que hay y que no nos representa, creo que a ninguno. Tienen que consensuar y hablar con educación y respeto, que creo que se está perdiendo cada vez más. Lo hemos hablado muchas veces aquí, pero creo que en esta época, con el problema que hemos tenido, creo que tenían que haber bajado el tono muchísimo y haber llegado a consenso, porque efectivamente el virus es común y el enemigo es común, o sea, no tenemos que irnos hacia ningún sitio más. Así es. Veíamos precisamente, mientras hablabas, imágenes de algo que nos parecía ya de otro planeta, la toma de posesión del Ejecutivo riojano, la presidenta con los consejeros abrazándose, tocándose, algo que ahora pues es imposible. Javier, un primer año de gobierno regional, que se va a cumplir enseguida, y de ayuntamientos marcados totalmente por esto, ¿no? Porque casi no les ha dado tiempo a poner en marcha nada y ya nos ha pillado a todos esta emergencia sanitaria, ¿no? Claro, normalmente se suele hablar de 100 días para que las personas tomen el pulso a los gobiernos municipales y regionales, y de 100 días nada. Hasta el año uno no se entera de dónde se está moviendo y cuáles son los pitos que tiene que tocar para que las cosas salgan de acuerdo con el programa que se han comprometido con la ciudadanía, ¿no? Y claro, en mitad de todo este lío, pues viene esta pandemia, este coronavirus que ha destrozado todo, ¿no? Y efectivamente coincido con lo que se ha dicho en relación con la bronca política, ¿no? Pero bueno, no soy yo aquella persona que tenga que defender a los partidos políticos, pero sí veo que hay mensajes claramente distintos, ¿no? Los de la derecha y la ultraderecha en una bronca permanente frente a las posiciones que está manteniendo ahora el Partido Socialista, Unidas Podemos, el gobierno
el gobierno aquí en La Rioja. Afortunadamente aquí no vivimos esos episodios que ocurren en el Congreso de los Diputados, pero también se destila por un lugar en el que la derecha nunca ha querido reconocerlo en términos democráticos. Cuando no ha estado en el poder ha hecho todo lo posible para recuperarlo. Y cuando está, comete tropelías de las que ya hemos conocido muchas en relación con la corrupción o con los problemas sanitarios que han generado en el país, ¿no? Yo, por tanto, creo que ahora mismo los políticos lo que tienen que hacer es escuchar lo que dice la sociedad, lo que dice la ciudadanía, cuáles son sus problemas, analizarlos de verdad. Y yo creo que aquí ya lo ha dicho incluso la presidenta del Gobierno. Este presupuesto nuevo que van a hacer para 2022 no parte con apriorismos ninguno, sino que va a ser pues un poco partir de cero, ¿no? Y eso a mí me parece que es adecuado, pero ahora tienen que abrir un proceso participativo con toda la sociedad para que el presupuesto del próximo año contemple esas necesidades. Un minuto nos queda. Pío, ¿cuál es tu sensación política también de este primer año, de la tensión en el discurso nacional? Vamos allá. Sí, no. Y una postilla a lo que decía Javier. Venga. Estoy de acuerdo en que la derecha, cuando pierde el poder, lo que quiere hacer es recuperarlo por todos los medios, y la izquierda también. Todos los partidos lo que quieren la labor de la oposición es recuperar esa. el poder en cuanto lo pierden, y una vez que están en el poder, olvidarse un poco de los demás. Es una costumbre general que yo creo que no admite excepciones. Pero sí que es cierto que yo creo que todos se han equivocado a la hora de extremar un discurso y un tono exageradamente bronco. Claro. Y creo que es hora de recomponerlo, entre otras cosas porque si nosotros no nos recomponemos un poco la figura, pues esos señores que nos tienen que dar dinero, pues igual tampoco nos son muy proclives a dárnoslo, ¿no? Es que hablas de Europa. Europa. Ah, claro, esos señores. Y sobre el primer año, lo coincides, que no les, claro, no les es ha que dado sobre el tiempo a primer nada. año realmente uno puede juzgar cómo ha sido la gestión de la pandemia. Eso se puede juzgar o se puede ir juzgando, pero no puedes entrar a juzgar otra serie de cosas porque todo lo ha ocupado la pandemia, ¿no? Todo. Absolutamente. Incluso también nuestros programas de televisión, el trabajo periodístico de los compañeros de Diario La Rioja, de larioja.com, el trabajo judicial de Laura. En fin, qué complicado. Que no hay más tiempo. Javier, Laura, Pío, os agradecemos mucho esta última tertulia de la temporada. A ver si ya después de verano, después de San Mateo, lo haya como lo haya, podemos volver aquí físicamente al plató. Nos tocamos el codo, por lo menos. Eso, y codo con codo, ¿eh? Ahí. Javier, un abrazo enorme. Señal. Eso. Un abrazo Pío, a todos. Gracias también por este ratito con nosotros. Laura, un placer teneros siempre. Y en verano seguimos en contacto, aunque sea por teléfono. Gracias a los cuatro. Adiós. Bueno, adiós. A los tres. El cuarto soy yo, que soy solo parte de un equipo enorme. Nos despedimos. Tiempo ya para la información en TVR y les decimos lo habitual. No hay vacunas, no hay tratamientos, así que no bajen la guardia. Adiós.